redondear los temas. Bueno, entonces vamos a ver el último tema teórico de la materia, que se llama series de Fourier. Algunos conceptos básicos y aplicaciones. O sea, la serie de Fourier ya tienen varios años y a lo largo del tiempo han tenido varias aplicaciones, aunque hoy en día, por lo menos en la parte de ingeniería civil, están reemplazadas por otros métodos computacionales, como diferencias finitas o elementos finitos. Entonces, ¿qué son las series de Fourier? Fueron creadas por Fourier, precisamente, alrededor del inicio de 1800. Y se utilizan, ¿para qué se utilizan las series de Fourier? Para aproximar funciones en general, y en particular para aproximar funciones periódicas, que ahora vamos a ver qué son, y para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales, que esto lo hablé en las clases anteriores. ¿Por qué son importantes las ecuaciones diferenciales? Porque representan el comportamiento del mundo real, digamos, de la parte física. Entonces, para poder entender los fenómenos físicos tenemos que resolver ecuaciones diferenciales, y en su momento estas series de Fourier fueron útiles en una época donde no se podían hacer muchos cálculos porque no había medios. Entonces, ¿cómo se expresan las series de Fourier? Se expresan con formas de series infinitas de senos y cosenos, parecido a las series de Taylor, pero con senos y cosenos. Y se aplican para aproximar funciones periódicas. Entonces, veamos primero qué es una función periódica. Es una función que se repite. Por ejemplo, después de un cierto intervalo t, f de x es igual a f de x más t. ¿Esto qué quiere decir? Que ante una separación t de x, la función se vuelve a repetir. T es una constante positiva, que es lo que se llama el período, que sería el intervalo durante el cual la función se vuelve a repetir. Por ejemplo, un caso muy típico de función periódica es la función seno. Fíjense que el seno, que acá tengo entre menos 2pi y 0, es igual a entre 0 y 2pi. O sea, la función es práctica, no es práctica, es igual. Entonces quiere decir que cumple con la definición de una función periódica, y el período es, en este caso, 2pi, que es la longitud del intervalo de repetición. Bueno, las funciones periódicas no necesariamente tienen que ser suaves. Ven, por ejemplo, acá una función que es triangular. Las funciones periódicas, y en general la serie de Fourier tiene mucha aplicación en electrónica y en vibración de estructuras, ¿no? En vibraciones. Y en vibraciones, todo el instrumental que mide vibraciones está basado en serie de Fourier, ¿no? Entonces, fijémonos, por ejemplo, ¿qué puede representar esto triangular? Si esto fuera una carga, es como una carga que primero vale 0, llega a un máximo y después baja. Vuelve a subir y después baja, ¿no? Esto es no es exactamente así, pero bueno, por ejemplo, un martillo, cuando le pega un clavo, ¿qué hace? Mientras va en el aire el martillo, la carga aplicada es 0, pero cuando empieza a tocar la cabeza del clavo, empieza a subir la carga hasta un máximo, y ahí el martillo rebota y se va para atrás, entonces la carga se suelta y vuelve a ser 0. Después vuelven a martillar y otra vez tiene el máximo, y así se obtiene. Si uno le pusiera un sensor al martillo, obtendría esta representación de la carga aplicada. ¿Qué ejemplo práctico hay relacionado con esto? Como por ejemplo el hincado de pilotes. O sea, creo que lo deben de haber visto, por lo menos tener la idea de lo que es un pilote. Es una columna que se hinca en el suelo y se va martillando. Hay un martillo, una máquina que va martillando la cabeza para hundirlo en el suelo, y tiene la forma de la fuerza ejercida de esta manera. ¿Por qué es importante la fuerza? Porque las estructuras
que están sometidas a fuerzas periódicas reaccionan también de manera periódica y con el mismo periodo o frecuencia. La estructura, eso lo vimos en el programita ese que les pasamos. Bueno, las cargas también no necesariamente tienen que ser continua, puede ser discontinua, ¿no? O sea, tiene en un intervalo vale un valor y inmediatamente después tiene un quiebre. Esto es como algo que está prendido, apagado, prendido, apagado. Lo importante es que todos son ejemplos de funciones periódicas. O sea, que es una función que se repite en el tiempo entre más, menos, infinito. O sea, en general no voy a analizar más, menos, infinito. Voy a analizar un intervalo donde me interese conocer las características de la función. Bueno, ¿qué es entonces específicamente una serie de Fourier? Una serie de Fourier es, como dijimos, una sumatoria en senos y cosenos e infinitos, ¿no? Y que sirve para representar una función. Si ustedes miran, esta función es periódica, porque para un intervalo t el periodo se vuelve a repetir, ¿no? Y voy a analizar para obtener la serie de Fourier, lo que tengo que hallar son estos coeficientes, a sub 0, a sub n y b sub n para cada n. O sea, conocer la serie de Fourier de una función es hallar estos coeficientes, ¿no? Y bajo ciertas condiciones, esta representación va a converger hacia la función que quiero aproximar. ¿Y por qué es útil? Porque no me hacen falta infinitos en general coeficientes, sino que con un número bajo de coeficientes puedo tener buenas aproximaciones a la función. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué quiero aproximar una función? O sea, para hallar los coeficientes, lo que tengo que hacer es la integral. Por ejemplo, el coeficiente A es la integral de la función por el coseno, y para los coeficientes B, la integral de la función por el seno, n veces pi x sobre l. Si acá tengo n, acá es n. Con esto hallo los coeficientes, y si tengo infinitos términos, esto me va a aproximar el comportamiento de la función. Bueno, entonces, ¿para qué quiero aproximar una función? Porque si ya tengo la función, ¿qué sentido tendría aproximarla? Bueno, no es ese o sea, cuando Fourier dedujo las series, lo que quería era encontrar la solución de problemas de ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a verlo. La otra cuestión importante es bajo qué condiciones en realidad esta expresión converge o se aproxima a la función. Bueno, estas son una serie, es matemática, una serie de condiciones mínimas que, si se cumplen, aseguran que la serie de Fourier converge a la función. O sea que quiere decir que es lo mismo usar esto o deberían tener la misma representación. Y son muy sencillos. O sea, una cuestión es que f de x tiene que estar definida en el intervalo menos LL, que tiene que ser periódica, con periodo t igual a 2L. O sea, aunque lo único que vamos a usar es la definición entre menos L y L. Porque esto se asume porque las funciones son, las series de Fourier son periódicas. Entonces, y la otra cuestión que se tiene que cumplir es que las funciones de la derivada sean continuas, por lo menos por segmento, en el intervalo menos LL. Si esto se cumple, entonces podemos asegurar que la serie de Fourier va a converger hacia la función. ¿Qué quiere decir converger? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos esta función escalón que o pulso le llaman, donde t es el ancho de pulso y el periodo de esto, es decir, cada cuánto se repite la función, cada t0.
Entonces, fíjense que T0 es 2T, o sea, es para este caso particular. Esto sí se parece más al caso del martillo, ¿no? O sea, porque uno le pega con el martillo al clavo, ahí aumenta la fuerza, mientras hay contacto con el clavo la fuerza se mantiene y después cuando se suelta, pierde el contacto, la fuerza sobre el clavo baja a cero y hay un tiempo hasta que nuevamente va el segundo martillazo y así sucesivamente. Entonces, si yo, en este caso esta función es conocida, si yo le calculo los coeficientes de Fourier, lo voy haciendo de manera secuencial, o sea, primero calculo 3 coeficientes y me da esta representación. Esta que está acá al lado es con 7, esta que está acá al lado es con 15 y finalmente esta que está acá al lado con 41. O sea que a medida que aumento la cantidad de coeficientes, fíjense que la representación es bastante parecida. O sea, tiene eh, estas oscilaciones que se producen en los puntos de discontinuidad que se llaman, esto se llama el fenómeno de Gibbs. Pero, digamos que en la práctica, eh, a veces, ¿para qué quiero conocer la función? La quiero conocer, por ejemplo, para calcular la integral, o sea, de la función, o quiero sacar alguna característica de la función. Esto se usa mucho en automatización. Bueno, entonces veamos cuáles eran las aplicaciones de ingeniería y cuál fue la verdadera motivación. Primero, un detalle, funciones pares e impares, porque estas simplifican el tratamiento de la serie Fourier. Una función par es una función que f en x es igual a f menos x, hace como un espejo en el eje y. Por ejemplo, la función y igual a x al cuadrado es una función par. Las funciones pares periódicas solamente tienen series en coseno, en los términos de coseno. Y tenemos funciones impares, que la función impar es como f de x es menos f en menos x. Es como un espejo, pero invertido. O sea, lo que pasa en menos x es igual a lo que pasa en x, pero invertido. Por ejemplo, la función igual a x al cubo es impar. Una función impar periódica solamente tiene series en senos. Entonces se simplifica bastante. Bueno, vamos a lo que dije, la aproximación de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la serie de Fourier se pueden utilizar para la ecuación de placas, que es para obtener, es el mismo que el trabajo práctico de diferencia finita. Entonces, esta es la ecuación que tiene que verificarse y el primer paso que hay que hacer es expresar la carga en serie de Fourier. Cuando estamos en 2 dimensiones, lo que vamos a tener es lo que se llama una serie doble, que básicamente es el producto de una función en X por una función en Y. Y lo que tenemos que hallar son los coeficientes A, M, N de la función. Pero esto de la función de carga. Esto ya lo vimos al principio, que si uno conoce la función, puede calcular directamente los coeficientes. Entonces, vamos a suponer que conocemos la función y entonces tenemos calculados los coeficientes. Entonces, eh, eh, lo que quiero es saber si ahora tengo mi función expresada como una serie de Taylor, de Fourier, perdón, como una serie de Fourier. ¿Cómo será la expresión de la solución? Entonces, el primer paso para entenderlo es asumir un único coeficiente, o sea, acá en la sumatoria, por ejemplo, para m y n igual a 1, tendríamos este término de la serie de Fourier de la carga. Entonces, por ejemplo, para este término de Fourier de la carga, ¿cómo será la solución? Entonces, si planteo que también sea, que la W, la solución, sea una serie de Fourier, y la reemplazo en la ecuación diferencial, la única incógnita que queda es esta C y la puedo obtener directamente. O sea, esta fue, digamos,
la genialidad de Fourier, que no tenía que podía despejar estas constantes de manera directa, sin necesidad de resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, si tengo esto, por ejemplo, para cargas más complejas, acá ya están, para una carga uniforme, ¿no? Esta W es la solución, y usando serie de Fourier queda expresada como una sumatoria dobles, con infinitos términos. Entonces, ¿cómo se usa en la práctica? Bueno, en general, lo que lo que se usó hasta la década del 70, 60 eran tablas. O sea, con estas expresiones se iban sumando términos hasta que prácticamente el error era despreciable, y con eso como las tablas de Kalmanov, pero usando soluciones en serie de Fourier. Bueno, ese fue, digamos, el aporte en 1800, para obtener soluciones que, digamos, al no ver métodos numéricos, este era el método digamos, por excelencia, ¿no? Y con este método, en realidad no es que se usaba así, sino que para la práctica se hacían tablas y se usaban las tablas después, ¿no? Entonces, esto hoy en día, como solución de ecuaciones diferenciales, ya quedó un poco desactualizado, porque no tiene el método de elementos finitos, tiene mucha más versatilidad para resolver ecuaciones diferenciales de estructura, y en regiones de forma arbitraria, y, y con diferentes características, propiedades de materiales, agujeros, lo que sea. En general, estos métodos tienen muchas limitaciones. Y para terminar, la otra aplicación grande de esto, como dije, en la parte de señales, que ahí eh, puede ser importante entender la relación que hay entre las series de Fourier y funciones discretas, que eso es lo que hacen los ingenieros electrónicos. Los ingenieros electrónicos no tienen una función así, sino que utilizan sensores, y el sensor me da un valor de función cada un cierto intervalo de tiempo. Entonces voy a tener una función solamente definida por puntos. Y eh, a través de las series de Fourier discreta, puedo obtener una representación de Fourier eh, para esas funciones que solamente se conocen por puntos. Y, digamos, hay metodologías muy ingeniosas que utilizan álgebra binaria, que es la de electrónica, digamos, y permiten hacer esto de manera muy rápida, digamos, o sea, casi instantánea. Bueno, a ver, esto está vinculado también con alguna cosa que hice ya hace unos años, que es en la parte de varillas de petróleo y los equipos de bombeo, eh, que para automatizarlos. O sea, el equipo, a ver, eso está, también hay un ejemplo. ¿Vieron los aire acondicionados? Creo que le llaman el inverter, ¿no? El inverter es, usted pone una temperatura en el aire acondicionado, ¿no? 24 horas. Entonces, ¿qué hace? Tiene un termómetro. Si llega a 24 grados, lo corta. Si después la temperatura vuelve a subir, vuelve a prender el equipo. Pero entonces el equipo se está prendiendo y apagando continuamente, y eso ocasiona, son variaciones muy bruscas que pueden ocasionar desgaste del equipo. Entonces lo que se prefiere es que haya una variación suave del enfriamiento del aparato. Entonces, cuando ya ve que está llegando a la temperatura, lo que hace es afloja el enfriador, para que
se vuelve a calentar y mantiene al aire acondicionado andando en una cierta franja. Con eso se reduce el consumo y se mantiene controlado el funcionamiento. Bueno, eso es más o menos lo mismo que se hace en los pozos de petróleo. O sea, en el pozo de petróleo uno quiere garantizar que se obtenga la máxima producción. Entonces, es un equipo de bombeo. Si yo pongo el bombeador al máximo, en un momento va a secar lo que está ahí adentro del pozo y, y la formación, que es la que aporta petróleo, no va a no va a tener el caudal suficiente para bombear. Entonces, lo que se hace es, se prende y se apaga. O sea, se deja funcionar el equipo al máximo un tiempo y después se lo apaga otro tiempo para darle posibilidad a la formación de recuperar. Pero eso, digamos, no es lo más adecuado, porque, como expliqué recién, eh, eh, lo tenemos que de alguna forma, antes se usaban relojes, timer, y hoy en día lo que se utiliza es esto, o sea, mediante tenemos que ir controlando con sensores eh, en qué etapa está de producción, y si vemos que está muy despacio, lo que se hace es se acelera el bombeo, y si está muy acelerado, se lo disminuye para darle tiempo a la formación y se mantiene trabajando en un ritmo óptimo este, el pozo de petróleo. Eh, bueno, yo participé en el desarrollo del sistema de control y para eso este, eh, tuve que transformar las señales en series de Fourier y, y uno trabajaba con las funciones en series de Fourier, pero bueno, es una aplicación muy específica, pero lo que les quiero decir es que para redondear y combinarlo con lo que venía diciendo antes, que hay que tener la mente abierta, digamos, para adquirir conocimientos nuevos, ¿no? O sea, eh, tengan en cuenta que eso tiene, por un lado, lleva un esfuerzo, pero por el otro lado lleva la ventaja. O sea, en la medida que ustedes vayan adquiriendo nuevo conocimiento, su campo de acción como ingeniero se va expandiendo, ¿no? O sea, y todo deja una enseñanza, o sea, todas las actividades que hagan y todo el conocimiento les va a ser de utilidad y seguramente va a servir para avanzar, digamos, profesionalmente. Bueno, esto voy a dejar de grabar acá.